Bueno, muchachos, bienvenidos a una clase más. Hoy vamos a tener una clase diferente, vamos a tener una clase un poco teórica y práctica, ¿sí? A petición también de muchos de ustedes que a veces tienen problemas, por ejemplo, les muestro acá una tarjeta principal y uno de los casos fundamentales o falencias fundamentales es que no reconocemos los componentes de manera visual. Vemos muchos componentes integrados en la tarjeta, pero no sabemos quién es quién, cuál es cuál, cómo se llaman, qué función hacen, cuáles son sus fallas más notorias. No sabemos, solamente los vemos soldados. Muchas veces no tenemos esquemáticos o algún software de esquemático a la mano. Entonces nosotros, si no tenemos esa herramienta, no sabemos a qué línea medir o a dónde ir. Entonces hoy vamos a solucionar eso. Vamos a tratar de dar un entendimiento más preciso a qué son esos componentes, cómo están compuestos, cuáles son sus fallas, qué función hacen, cómo se miden, y los vamos a identificar en una tarjeta como estas, los vamos a identificar en SUDBOARS, los vamos a identificar en diferentes modelos, para que ustedes puedan, con simplemente ver una tarjeta, saber qué línea voy a medir, qué componente me hace una función en esta línea, qué otro componente no, para que ustedes puedan identificar componentes de manera correcta en una tarjeta electrónica. Bueno, vamos a empezar con la parte teórica de esta clase, muy importante, el reconocimiento de componentes en tarjeta principal. ¿Por qué me enfoqué en esto, muchachos? Acá les estoy compartiendo una guía que se las voy a dejar en el grupo también para que ustedes puedan estudiarlo un poco más a fondo, pero quiero que ustedes se enfoquen en esto, lo importante que es el conocer la tarjeta que vamos a manipular, el conocer lo que estamos trabajando, eso es muy importante. Vamos a ir con la primera página. La primera página nos dice, vamos a darle acá, permítanme un momento que nos cambie. Listo. Acá tenemos, muchachos, lo siguiente. Déjenme y retrocedo. Ok. Reconocimiento de componentes en tarjeta principal. ¿Qué son los componentes electrónicos? ¿Cómo reconocerlos en una tarjeta principal y SUDBOARD? ¿Qué es una tarjeta principal? Algo como esto. ¿Qué es una SUDBOARD? Algo como esto. Algo así. Esto es una SUDBOARD. Listo. Identificación de capacitores, resistencias, o bueno, van a conocer el significado de lo que es una resistencia o lo que es la resistencia versus un resistor. IC, circuitos integrados, diodos, bobinas y antenas coaxiales. ¿Qué sucede, muchachos? Que muchos usamos la palabra, no, es que esos son integrados, tiene un integrado dañado, tiene un integrado, pero los únicos que se llaman integrados son los circuitos. Tienen un porqué, se llaman integrados. Los capacitores tienen un porqué, se llaman capacitores. ¿Qué es resistencia versus resistores? Muchos decimos siempre, miran la resistencia. ¿Estará bien dicho eso? Bueno, eso lo van a aprender hoy aquí. ¿Qué son diodos? ¿Para qué funcionan? ¿Qué son bobinas? ¿Qué es una antena coaxial? Todo eso lo van a aprender en esta clase. Entonces, vamos a continuar ahora con el primer punto, no bien importante. Capacitores. Los capacitores son componentes electrónicos que almacenan energía eléctrica y ayudan a estabilizar el voltaje dentro del circuito. Los capacitores o condensadores en un celular son componentes electrónicos pasivos, generalmente cerámicos muy pequeños, que funcionan como baterías diminutas para almacenar y liberar energía rápidamente, filtrar ruido eléctrico y estabilizar el voltaje en circuitos sensibles. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nosotros tal vez nos equivocamos siempre al decir mide el capacitor o mide el condensador. Prácticamente, o sea, estamos hablando de la misma terminología. Un condensador es lo mismo que un capacitor. Cuando alguien le diga, es que me dijeron que los capacitores estaban dañados, usted de una vez se refiere a un condensador. ¿Qué hacen los condensadores o qué hacen los capacitores? Generalmente son cerámicos muy pequeños. Visualmente los podemos encontrar, son cerámicos muy pequeños. ¿Qué hacen? Funcionan como baterías diminutas para almacenar y liberar energía rápidamente. Ellos contienen energía y cada vez que necesitan liberarla, porque tienen una señal de que necesitan que liberen energía, ellos la van a liberar rápidamente. Filtran ruido eléctrico, filtran cualquier alto que haya en el voltaje y lo estabilizan en circuitos sensibles, o sea que son muy importantes para los circuitos integrados. Ok, ellos nos ayudan a que el circuito integrado trabaje perfectamente. Entonces, yo acá les coloco, ¿sí?, una pequeña imagen. Vamos a acercarla un poco por acá, permítanme, y las acercamos así. Acá ustedes pueden ver a qué nos referimos con capacitores. Los pueden identificar por su color, que es un color marroncito. Acá se los coloco entre estas líneas, que son estos dos pequeños que pueden ver acá, son estos marroncitos que ven acá. Excluyo estos grandes porque son los pequeños. Acá los podemos encontrar
para que puedan identificarlos. Acá están estos que están acá, estos que están acá, excluyo los grandes para que no se confundan, son los pequeños. Listo, ya les voy a decir el por qué excluí esto, ya vamos a la siguiente página. Ahora, tenemos estas imágenes, ya sabemos que es un capacitor, ya sabemos cómo identificarlo, ya sabemos para qué funciona, para qué nos sirve. ¿Qué nos dice ahora la diapositiva? Funciones principales de los capacitores en los celulares. Acá nos dicen que tienen un filtrado y estabilización, absorben fluctuaciones de energía y estabilizan el voltaje protegiendo circuitos como el de carga y la CPU. Lo que les decía, ellos ayudan a que los circuitos integrados, en este caso como los IC de carga, ¿sí? como el CPU, vayan a trabajar correctamente. Almacenamiento rápido, cargan y descargan energía velozmente, necesario para funciones como el flash y la cámara. Quiere decir que siempre alrededor de la cámara o donde va el flash, en una tarjeta principal vamos a encontrar bastantes capacitores. Acá tenemos una foto del color, que ustedes la puedan ver. De esta manera ustedes van a poder encontrar un capacitor en una tarjeta. Si se dan cuenta, es bastante delgado, no es tan ancho, ¿sí? A diferencia de los que le acabo de mostrar, no es tan ancho. Vean, es rectangular un poco, viene un poco brilloso como ceramicoso y viene de este color. ¿Qué más nos dicen acá? Acoplamiento de señal, permiten el paso de señales de audio y datos, bloqueando la corriente continua DC de la batería para evitar daños. O sea que ellos también nos ayudan a que muchísimos sectores de nuestra tarjeta sean protegidos o funcionen correctamente. Almacenan la energía y la van liberando rápidamente, pero adecuadamente. Acá nos dice frecuencia, funcionan en diversas frecuencias, incluyendo microondas, lo que los hace vitales en las etapas de radiofrecuencia. ¿Qué vemos en este caso? Que en un equipo que tengamos descubierta, la parte de radiofrecuencia va a estar rodeada de muchos capacitores. Muchos capacitores. Entonces, un capacitor es fundamental en una tarjeta de estos o para que un dispositivo móvil funcione. Vamos a ver el por qué. ¿Por qué es tan importante? Identificación y características, aspecto, los que les estaba mostrando, son componentes diminutos, frecuentemente de color marrón, beige o gris, a menudo confundidos con bobinas, pero generalmente más lisos. Ojo al dato que ahorita vamos a ver eso. Ubicación, son muy abundantes en la placa, PCB, placas de estas, encontrados cerca de IC, circuitos integrados, el procesador y el conector de batería. Lo que estábamos hablando, muchachos, lo que les dije hace un momento, son fundamentales para que los circuitos integrados trabajen correctamente, se estabilicen y puedan tener un rendimiento correcto. Quiere decir que un capacitor que se nos haya dañado, que nos esté funcionando mal, nos va a desestabilizar el funcionamiento de esa línea a la cual él está encargado de alimentar, o digámoslo así también, en proteger o estabilizar. Fallas. Una causa común de teléfonos que no encienden es un capacitor en cortocircuito, derivado a tierra, o sea, está abierto, está dañado. Por un solo capacitor, un teléfono no nos puede encender. Un solo capacitor, muchachos, nos deja un teléfono sin encender. Por eso es importante identificarlos, conocerlos en una tarjeta, para que ustedes al momento de detectar cierta lectura en la fuente, ciertos valores, ustedes ya tengan, sin necesidad de ver un esquemático, a dónde ir. ¿Dónde mide un capacitor? ¿Pero qué será un capacitor? ¿Cuál será? Pero si tengo esta información, lo puedo identificar mucho más fácil y más rápido dentro de la tarjeta. Puedo reconocerlos para ir a medirles. Representación. En planos esquemáticos se identifican con la letra C. Cualquier plano esquemático que le muestre la letra C sobre un capacitor o sobre digámoslo así, una figura rectangular, es un capacitor. Tipos, vienen cerámicos, que son los más comunes en las placas bases por su tamaño reducido y alto rendimiento. Tantalio, utilizados para capacidades mayores en líneas de almacenamiento, de alimentación estables. Son otro tipo de capacitores que normalmente no encontramos o no los vamos a encontrar en una tarjeta de celulares. Normalmente los cerámicos son los que trabajan en tarjetas de celulares. Son estos de esta imagen que les estoy mostrando acá, para que ustedes los puedan reconocer 100%. Ahora, vamos a algo importante. Resistencias o resistores. ¿Por qué resistencias o resistores? Las resistencias o resistores en celulares son pequeños componentes pasivos, generalmente tipo SMD. Son soldados en la placa base que limitan el flujo de corriente, ajustando voltajes, protecciones de circuitos y permiten la detección de señales, como cuando se conecta un cargador o se presiona un botón. Son cruciales para gestionar el consumo energético y evitar cortocircuitos.
¿Por qué? Porque nos resisten, porque protegen, por eso son resistores. ¿Qué son? Componentes electrónicos, usualmente diminutos, planos de color negro con extremos metálicos, conocidos como SMD. Surface Mount Device. Bueno, en inglés así es que se pronuncia la abreviación que tiene acá. ¿Por qué? Porque su función principal es limitar y controlar la cantidad de corriente eléctrica, amperios, y reducir el voltaje en diferentes partes del circuito. O sea, ellos reciben, más no almacenan, sino reciben, dan salida, pero ellos disminuyen, resisten para que al circuito o al IC le llegue lo que le debe llegar correctamente. Protección y detección. Actúan como un fusible para proteger componentes sensibles contra picos de energía y permiten al teléfono identificar periféricos. Ejemplo, si el cargador es de carga rápida, ellos detectan todo lo que le envía el cargador, ellos le dicen al circuito que es un dispositivo de carga rápida porque le están enviando esa señal de voltaje o esa señal de energía. Cuando es un cargador carga lenta, reciben y envían la señal, el circuito va a detectar que es de carga lenta. Por eso en muchos dispositivos les sale cargando lento o cargando rápido. Unidad de medida. Se miden en ohmios con valores comunes desde poco ohmios hasta mega ohmios. ¿Cómo los medimos? En ohmios, ¿sí? El multímetro lo llevamos a ohmios y allí vamos a ver el valor correcto de ese resistor. Ubicación. Se encuentran distribuidos por toda la placa madre, esenciales para el funcionamiento de los componentes. O sea, son esenciales para el funcionamiento de los circuitos y de todos los sectores que nos hacen funcionar la tarjeta. Por eso, en una tarjeta principal vamos a encontrar cualquier cantidad de resistores. En resumen, son el componente indispensable para controlar el flujo de energía y asegurar el correcto funcionamiento de los circuitos del celular sin dañarlos. Ahí está todo resumido. Son el componente indispensable para controlar el flujo de energía, o sea que si un resistor está dañado nos puede dar un paso más alto de lo que no debería llegarle a ese circuito y causar un daño. Ejemplo muy fácil, en la mayoría de Samsung he escuchado muchos colegas que dicen quítale el resistor y funciona. Puede funcionar, pero le estás enviando picos más altos al circuito. Entonces no es una reparación final, es una solución rápida. Y nosotros como técnicos debemos dar reparaciones, resultados excelentes. ¿Qué es lo correspondiente? Si tenemos un resistor dañado, cambiarlo. En cualquier tarjeta conseguimos los valores, conseguimos el mismo resistor y lo podemos usar como donante. No tiene que ser uno específico ni uno traído de cualquier otro lado. Con cualquier tarjeta podemos dar esa solución. ¿Qué más nos dice la guía? Acá, es importante que tengan esto muy en cuenta. En el contexto de los celulares, el término puede referirse a dos cosas muy distintas. Ojo a esto, los componentes electrónicos internos o la durabilidad física del equipo. Ahí voy. Resistor, componentes electrónicos. Son piezas microscópicas soldadas a la placa base del teléfono. En celulares se utiliza principalmente resistencias, que son rectángulos negros diminutos. Función principal, limitan el flujo correcto en diferentes áreas del equipo. Identificación, en una placa se distinguen por ser de color negro mate y plano, a diferencia de los capacitores que suelen ser cafés o brillantes. Pues ahí tenemos la diferencia. ¿Por qué les vuelvo a colocar acá este texto? Para que ustedes puedan entender que nosotros casi siempre nos equivocamos. Identificación, ya saben que son color negro mate, vienen con unos bordes metálicos. Medición, su capacidad se mide en ohmios. Si fallan, el celular puede dejar de encender, no cargar o presentar fallas en funciones específicas como el audio o la pantalla. Muy en cuenta esto. Si tenemos fallas en audios, si tenemos fallas en pantalla, si el teléfono no nos prende, ¿por qué nos vamos a ir a ver directamente un capacitor? Tenemos que buscar también un resistor, porque también son importantes. Recuerden que los capacitores almacenan y liberan rápidamente. El resistor recibe, resiste y envía, no almacena. ¿Listo? La diferencia. Ahora, ¿qué tenemos acá? La diferencia, resistor, es el objeto físico o componente que puedes tocar y soldar en un circuito. Es el dispositivo fabricado específicamente para ofrecer una oposición controlada al paso de la corriente. Es algo que nosotros podemos ver, podemos cambiar, podemos quitar, podemos manipular. Listo, resistor. Resistencia es la propiedad eléctrica o magnitud física que posee un material o un componente. Representa la capacidad de oponerse al flujo de electrones y se mide en ohmios. ¿Por qué les digo que nosotros normalmente siempre estábamos confundidos? Porque le llamábamos resistencia a los resistores y técnicamente la resistencia es el valor. No lo podemos tocar, no lo podemos manipular, pero lo podemos medir. Para que se entienda, la resistencia es lo que le está resistiendo el resistor.
Listo. Comparativa, término, definición técnica y naturaleza. Resistor, el componente electrónico, la pieza, lo que cambiamos. Tangible al hardware. Resistencia, la medida de oposición a la corriente. Intangible, magnitud. Intangible porque no lo podemos tocar y magnitud porque lo podemos medir. Entonces, para que tengan esto muy claro, esto está como el caso de que muchos decían, me compré un microscopio, en realidad es un estereoscopio, ¿sí? Me compré un microscopio digital, en realidad es una cámara digital, tal vez una cámara óptica digital. Entonces es muy importante lo que en una clase con el profe John les decía, la terminología técnica es muy importante, les da a usted un conocimiento correcto. Entonces repásense muy bien esto para que puedan entender la diferencia. Cuando alguien le diga, no, ya cambié la resistencia, pero ¿cómo cambió una resistencia? O sea, enséñeme a cómo cambió una resistencia, yo quiero saberlo, porque es algo intangible. Pero si me dices que cambiaste el resistor, ok, cambió el resistor. ¿Listo? Entonces para que tengan esto por acá bastante claro. Ahora, ¿qué nos dice? En resumen, un resistor es el componente que instalas en la placa de un celular y la resistencia es el valor que ese componente aporta al circuito para que funcione correctamente. Es común que incluso los técnicos llamen resistencia al objeto, pero en manuales de ingeniería o planos esquemáticos se prefiere el término resistor para el componente y resistencia para su valor. Ahí está, muchachos, ahí está muy clarito para que ustedes puedan tener un poco más en línea la terminología correcta de lo que estamos reparando y estamos manipulando. Ahora, acá les dejé una imagen para que ustedes puedan identificar correctamente lo que es un resistor. El resistor es el objeto, el hardware. La resistencia es lo que vale, lo que mide, 1.2 voltios. Acá tenemos 3.9K, 4.31K. Esa es la resistencia, el valor, el objeto. El componente es como tal el resistor. Acá podemos identificar varios componentes. Esta imagen está chévere para que ahorita cuando ya vayamos pasando diferentes componentes, ustedes solo con verla, mire, esto es un ejemplo, que después que hayamos terminado esta guía, ustedes solo con ver esta imagen van a poder identificar qué es cada uno de los que están acá, se los aseguro. Acá tenemos los resistores, hay un resistor, hay dos resistores, hay tres resistores. Hasta el momento dos condensadores o capacitores, un capacitor, otro capacitor. ¿Por qué son estos y por qué no es este? Por el tamaño. Por el tamaño. Después del capacitor, el tamaño que le sigue es una bobina, que es muy parecida, pero no es igual en tamaño. Entonces, tenemos acá resistor, capacitor, capacitor. ¿Listo? Entonces, ahora, vámonos a la siguiente imagen. IC, circuitos integrados. Esta es muy chévere para que ustedes puedan entender cuántos ICs o circuitos integrados hay en un celular. Un circuito integrado, o IC, o chip, es el cerebro de una función específica. Imagina que una caja negra que contiene miles o millones de transistores, resistencias, capacitores interconectados para realizar una tarea compleja en un espacio mínimo. En un celular, los modelos más importantes o integrados claves son, primero, el procesador. Puede ser un SoC, que es un System on Chip. Todo el sistema en un chip. Ese es el procesador. Se abrevia SoC. Porque acá dice que es el cerebro de una función específica, porque si ustedes ven el IC, que es el de un circuito de voltaje, un PMIP, un IC o un códec de sonido, un CPU, una memoria, que son circuitos integrados, hacen una función específica. No hay otro que pueda hacer esa en el celular. Solo tenemos los ICs, que son circuitos integrados, y esos hacen su trabajo. No como los resistores o los capacitores, que hay un montón y podemos agarrar y quitar de otro celular y colocar. No, si no tienes el IC donante específico con la nomenclatura o con el serial, no nos va a funcionar de cualquier otro. Por eso es el cerebro de una función específica. En procesadores tenemos modelos Qualcomm, Snapdragon, Apple en series A, Samsung, Exynos, MediaTek y Dimensity. Son los procesadores que vamos a encontrar, los ICs o los chips que vamos a encontrar en una tarjeta. ¿Cuál es la función? Es el cerebro principal, controla el sistema operativo, las aplicaciones, los gráficos, la GPU y la inteligencia artificial, o sea, todo. Es el cerebro, todo. Ese circuito es el más importante. Por eso muchos colegas hacen revalin a los CPU. La falla está en el encendido, hazla al CPU. La falla está en el gestor de arranque del sistema, se quedó en el logo, revalina el CPU. Entonces, eso es un chip muy importante. Diferencias, es el más grande y costoso de la placa. ¿Por qué? Porque si buscan en internet, muchas veces para Apple, un códec de sonido lo podemos comprar nuevo directamente en la página de Apple o por AliExpress. Podemos pedirlo y es mucho más económico que un procesador. Es mucho más económico. Cualquier trabajo que haya que hacerle al procesador es mucho más costoso que cualquier otra reparación al dispositivo. Tenerlo muy claro y muy en cuenta. Listo, que cada vez que vayamos a toquetear o a tocar el procesador, la reparación debe ser buena en remuneración a nosotros, porque el conocimiento que debemos aplicarle es bastante complejo.
es el más grande. Visualmente ustedes pueden identificarlo. Yo acá viendo esta tarjeta, vean acá, sé cuál es el procesador, sé cuál es el más grande. Yo acá en esta tarjeta sé cuál es el procesador, sé cuál es el más grande. Ya ustedes saben que es el más grande de la tarjeta. Estoy seguro que les ha pasado, les pasó anteriormente, que se confundían. ¿Será que está en la memoria o es el procesador? No, pero ¿cómo hago para saber? No, entonces agarro el serial y escribo en Google. No, pero también quedé perdido, no me dice nada. Le voy a mandar una foto y le voy a preguntar a la IA a ver qué es esto. Pero si ustedes tienen un texto tan corto como este, van a saber que es el chip más grande de la tarjeta. Con eso lo identifican fácilmente. Ahora, ¿qué tenemos? PMIC, Power Manager, IC, el circuito de voltaje, digámoslo así. Ya van a ver por qué. Modelos suelen ser de la misma marca que el procesador. Qualcomm, normalmente un chip no tan grande, pequeño, que dice Qualcomm. Función, administra la energía, recibe el voltaje de la batería y lo reparte convertido a los niveles exactos que necesitan los demás componentes. Entonces, todo es una línea. Llega al cargador, conecta al puerto de carga, se distribuye entre los resistores, se alimentan los capacitores, distribuyen las líneas correspondientes hasta llegar al PMIC. El PMIC recibe el voltaje, él agarra, lo manipula y dice, bueno, para acá le va tanto, para esta línea le va tanto, para esta otra le va tanto. Por eso, en muchas fallas que tenemos de PMIC, ¿qué se hace? Se recibe toda la línea desde el puerto de carga, llega a la entrada del PMIC, pero ya no hay salida. Ya no hay salida, hay que bajar el PMIC. Y normalmente cuando el PMIC falla hay que cambiarlo. Pocas, yo diría que un 15 a 20% de un 100% funciona con un revaling. Normalmente el 80-90% hay que cambiar el PMIC. Funciona, administra la energía, recibe los voltajes de la batería y lo reparte convertido a los niveles exactos que necesitan los demás componentes. Diferencia, si falla, el teléfono no enciende o no carga. No hay otra. No hay otra. Si el PMIC está dañado, no va a encender o no va a cargar. Ha pasado en muchos Samsung que de repente conectan y no aparece rayo, no aparece carga. O aparece el rayo, suena cargando, pero ya deja de cargar. Es porque el PMIC no está quemado, no está fisurado, pero ya está, como dicen, en sus últimos porcentajes, se está muriendo. Y ha pasado que luego de levantarlo, hacerle revaling, montarlo, ya no funciona, hay que reemplazarlo. Ahora, tenemos IC de radiofrecuencia. Solo se manejan dos modelos, ¿sí? Se los dejo acá porque pues ese está en un idioma que es muy difícil pronunciarlo, pero acá lo van a poder leer. La función, ¿cuál es la función del IC o el circuito integrado de radiofrecuencia? Gestiona la señal de red 4G, 5G, el internet inalámbrico y el Bluetooth. Las diferencias, está conectado directamente a las antenas y suele estar protegido por blindajes metálicos para evitar interferencias. Es muy cierto, el blindaje donde va el IC de radiofrecuencia trae una capa por debajo del blindaje, que es como una especie de esmaltado, que va a proteger. Incluso los blindajes no es que son para proteger de golpes, ellos protegen también de interferencias, de las frecuencias de los demás sectores. Eso es también para que lo tengan allí en cuenta, ¿listo? Entonces, ¿qué nos dicen de los IC de radiofrecuencia? Vamos a ver por acá. Bueno, ya va. Ya los vamos a identificar en la tarjeta. Vamos a pasar ahora al códec de sonido. Modelos, Cirrus Logic, Realtek, son los IC de sonidos o códec de sonidos, circuitos integrados de sonido, códec de sonido. Función, convierte las señales digitales en sonido para los altavoces y el sonido de datos desde el micrófono. Diferencias, es un chip más pequeño dedicado exclusivamente a la calidad del sonido, no hace más. Pasa mucho en los iPhone, anteriormente en el 7 Plus, que dejaba de sonar por todos lados, no tenía ni una sola nada de sonido porque el códec estaba dañado. Pasa en los Samsung, el códec de sonido también falla, entonces hay que hacerle revaling. Normalmente este chip sí se le puede hacer revaling y tiene más porcentaje de ser reparado haciendo revaling que cambiándolo. Ya cuando se cambia es porque hubo un corto, pero bueno, una cosa devastadora. Normalmente como trabajan con sonidos no tienen tantos cortos tan graves. Ahora vamos con el último, que es la memoria MMC, UFS o RAM. Modelos Samsung, SK, Hynix o Micron. Son las memorias RAM, como le llaman. Memorias de almacenamiento. Función, almacenan tus archivos. Y los datos temporales de las apps, de las aplicaciones abiertas, la RAM. Diferencias, es el chip con mayor capacidad de almacenamiento de datos. A diferencia del CPU, que el CPU es más grande, este es el de mayor capacidad de almacenamiento de datos en el celular. ¿Qué es la función? La función es almacenar los archivos, los datos temporales de las aplicaciones. Les ha sucedido en algunos casos que una aplicación dice, la aplicación se ha cerrado inesperadamente. La aplicación no está trabajando, entran y salen de una aplicación, se les reinicia el teléfono de
repente, vuelve y funciona, entran a una aplicación y se reinicia. Es porque los archivos temporales están fallando dentro de la RAM. Por eso muchas veces hay que hacerle revaling a la RAM. ¿Qué sucede? En la mayoría de los dispositivos actuales o desde hace unos años acá se han estado trabajando de la siguiente manera. Si se le hace revaling a la memoria, se le hace revaling al CPU. Si se le hace revaling al CPU, se le hace revaling a la memoria. ¿Por qué? Si ustedes ven, ellos van unidos. Memoria CPU, memoria y CPU. Memoria y CPU, no importa el modelo. Vean. Memoria y CPU trabajan en conjunto, están unidas, una depende de la otra. Entonces, si se le hace revaling al CPU, se le hace revaling a la memoria. Ahora, ¿qué nos dice acá esta guía? Las diferencias entre ellos. Acá tenemos las diferencias. Tamaño, el SOP, que es el CPU, que es el procesador, es enorme comparado con un IC de audio. Consumo, el PMIC maneja altas corrientes, un IC de sensores consume casi nada. Protección, los de radiofrecuencia y el SOP suelen llevar una resina protectora por debajo para que no se suelten con caídas. Entonces, yo acá les puse unas fotos para que puedan ver al momento de que nosotros le hacemos revaling a un CPU, normalmente nos encontramos unos packs que son los que le hacemos revaling. ¿Listo? Son estas esferas que hay que dejar prácticamente exactas en tamaños, en dimensiones, en diámetros, en todo, para volver a soldar. Si una queda más grande que la otra, todo el trabajo está mal. Ahora, en una tarjeta, ¿cómo los podemos identificar? Visualmente les voy a mostrar. Tenemos el CPU, acá tenemos el CPU, que es el circuito más grande. Tenemos la memoria, tenemos PMIC, que es igual de la marca del CPU, que es Qualcomm, y tenemos la radiofrecuencia, que la tenemos de este lado, y tenemos el códec de sonido. ¿Por qué les digo que este es el códec de sonido? ¿Por qué? Ya van a ver por qué es el códec de sonido. El códec de sonido siempre es un circuito o un IC brilloso, brilloso, parece un vidrio, a diferencia de los otros circuitos que son mate. Acá tenemos lo que decía al inicio, que es el CPU. El CPU, imagínense que es un cerebro, un sector que está conectado con muchísimos capacitores, resistores, bobinas, diodos, cumpliendo una sola función. Vean cómo viene por dentro un CPU. Estos son los famosos hilos de oro. Recuerden que en el oro, los hilos de oro, la información viaja a una velocidad, o sea, inimaginable, ¿sí? Entonces, por eso estos chips son tan buscados. Incluso hay personas que actualmente compran los chips por kilos, los disuelven y le sacan el oro. De esto, de cualquier cantidad, 1 kilo, 3 kilos, 4 kilos, la verdad no sé cuánto necesitan para empezar a sacar por gramos el oro, porque son hilos de oro lo que encuentran acá. De esta manera pueden tener un mejor concepto de cómo está compuesto internamente el CPU. Ahora, ¿qué tenemos acá? PMIC. Vamos a ver el PMIC. Viene de la misma marca que el procesador. Acá tenemos Qualcomm, MediaTek, porque vienen también MediaTek. ¿Listo? Estos son los de el PMIC. Así normalmente vamos a encontrar un PMIC en un teléfono. Es cuadradito, viene Qualcomm, PMC, siempre que ustedes encuentren una medida más o menos así. En algunos teléfonos trae PMC, puede ser un PMIC, ya ustedes pueden identificarlo. Si no, muy fácil, ustedes agarran esta nomenclatura, la buscan en internet y les va a salir el componente como es. En caso de que necesiten un donante, pero para visualizarlo correctamente en la tarjeta, solo es de verlo. Vamos a tratar de quitar estos packs y ya les voy a mostrar. Miren. Vengan, les voy a quitar ya acá rápidamente para poder identificarlos. Igual ahorita los vamos a ver en el microscopio. Entonces yo visualmente puedo saber cuál de estos dos pequeños acá es el PMIC. Fácilmente teniendo esta información, reconociéndolos visualmente. Esto es un PMIC. Así vienen tal cual las esferas de los PMIC, muchachos. Siempre vienen así, siempre. Siempre vienen en cantidades muy unidas. El fondo del PMIC se ve prácticamente así en todos. Ahora, acá tenemos IC de radiofrecuencia. A diferencia de un PMIC, el IC de radiofrecuencia es alargado. Siempre es alargado, vean. Tenemos un IC de radiofrecuencia de este lado. Tenemos un IC de radiofrecuencia de este lado. Y así se ve el IC de radiofrecuencia. Y fíjense, algo muy chévere de un IC de radiofrecuencia, que ya lo vamos a ver también en el microscopio, porque todo esto que estamos viendo teóricamente lo vamos a ver en la práctica. Siempre trae esta figura. ¿Sí ven como estas marcas? No sé si son unas X, unas estrellitas, unas rayitas. Siempre las traen, vean, siempre. Incluso en esta tarjeta ahorita van a ver que aquí las trae. Esto es un IC de radiofrecuencia. Es mucho más fácil hacerle revaling a un IC de radiofrecuencia que a otro, a cualquier otro. Muchas veces a un IC de radiofrecuencia no viene con esferas, viene con líneas tipo pistas.
Entonces, haciéndole un cambio de aleación con un cautín, una buena técnica, podemos volver a montarlo. Para los otros IC, sí o sí necesitamos stencil, un buen conocimiento, una buena técnica, hacer un revaling correcto, siempre, siempre. Entonces, de esta manera ustedes van a identificar en una tarjeta cuál es el de radiofrecuencia, que es este que ven acá, que siempre tiene esta marcación. Importante, un dato importante, todos los ICs, les voy a mostrar acá si puedo acercar más, tienen un punto, vean, aquí hay un puntico, aquí hay otro puntico, buscamos en este, tiene un puntico acá, acá hay otro puntico, y en cualquier IC que nosotros manipulemos, en cualquiera va a tener puntos. ¿Por qué? Porque esa es la guía. Siempre que bajemos el IC, recordar dónde estaba el punto, porque así vamos a montar el otro. Lo montan al revés, no va a funcionar. Entonces, ese punto es la guía, en todos, ese punto es la guía. ¿Qué les decía yo de un códec de sonido? Acá tenemos el códec de sonido, véanlo. Se parece mucho a un PMIC, pero es mucho más pequeño. No trae toda la cantidad de esferas, la superficie siempre es dorada y la nomenclatura es mucho más corta. Esto es la base o los packs donde se solda un códec de sonido. Es más pequeño incluso que el PMIC por alguna medida muy pequeña, pero es más pequeño. Así viene el PMIC. Acá tenemos lo que es la memoria, vean las memorias. Normalmente vienen con estos packs, no vienen completos como un PMIC, como un códec de sonido o como un procesador. Vienen menos, si ven, vienen menos packs. Vean este, tal vez este lo tiene en el centro, este lo tiene alrededor. Vean, este lo tiene en el centro y ese es el revaling que debemos hacer y montarlos. Listo, no hay que hacer otra cosa, no hay que hacer más. De esta manera lo vamos a identificar y si ustedes se dan cuenta, también tiene un puntico de guía, porque hay que saber cuál es la orientación donde lo bajamos y cómo lo colocamos. Entonces hay que tener ese contexto bastante claro, ¿listo? Vean, todos tienen un puntico, todos tienen un puntico. Esto sería entre los IC o circuitos integrados que tenemos en un teléfono. Ahora, vamos a una parte importante, los diodos. ¿Qué son los diodos? ¿Para qué funcionarán? Bueno, un diodo en un teléfono celular, los diodos son componentes electrónicos que actúan como válvulas unidireccionales, permitiendo que la corriente eléctrica fluya en un solo sentido y bloqueándola en el opuesto. ¿Qué quiere decir? Que un diodo es el encargado de enviarla, ¿sí? Pero que no se vuelva a recibir. O sea, ellos bloquean la recepción de ese voltaje, digámoslo así, o de esa corriente eléctrica. Son fundamentales para que el dispositivo no sufra daños eléctricos y para que funciones básicas como la carga o la pantalla operen correctamente. Hay que entender también que muchas pantallas trabajan con diodos, entonces son fundamentales en un celular. Funciones principales en un celular. Protección del circuito. Se utilizan para evitar daños por polaridad inversa. Si se conecta mal una batería o un cargador y contra sobretensiones o descargas electrostáticas que podrían quemar el procesador. O sea, si conectamos una batería con polaridad inversa, el diodo detecta, recibe, pero ahí queda, bloquea. Él bloquea. ¿Listo? No hace como los otros componentes que ellos pueden recibir y pueden enviar otra vez. O sea, pueden enviarla y pueden retrocederla. No, ellos acá solamente bloquean, son unidireccionales. Una sola dirección. Ellos están enviando una dirección y bloquean si se viene un golpe fuerte de regreso. Ellos la bloquean. Gestión de carga, rectificación, ayudan a convertir la corriente y gestionan el flujo de energía desde el puerto de carga hacia la batería, asegurando que la electricidad solo entre y no se escape de vuelta. Eso es lo que hacen, son unidireccionales. Ahora, ¿qué nos dice la guía sobre los diodos? Diodos, iluminación y pantalla, LED, normalmente ellos funcionan para el backlight de las pantallas. Los diodos, emisores de luz LED, son los encargados de iluminar la pantalla, backlight, el flash de la cámara y los indicadores de notificación. En alguna clase anterior, les voy a mostrar rápidamente para que tengan una idea. Cuando hablamos de pantallas LCD como estas, así, hablamos que el backlight es todo lo que está compuesta la pantalla, no solo el vidrio, no solo un componente dentro de la tarjeta, soldado en la tarjeta. Esto forma parte de un backlight de pantalla. Y si ustedes buscan acá, entre todos estos hay varios diodos. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta también. Entonces, ¿qué nos dice? Sensores, fotodiodos. Se usan en los sensores de proximidad, los que apagan la pantalla cuando te acercas el teléfono al oído para detectar niveles de luz. Funcionan como fotodiodos. Ellos detectan si baja la luz o hay bastante luz. Se iluminan más o se disminuye la intensidad de iluminación. Tipos comunes que encontrarás en una placa. Tenemos diodo diodo Zener, utilizado principalmente para estabilizar el voltaje y proteger componentes sensibles de picos de tensión. Diodo Schottky,
Muy común en circuitos de potencia por su alta velocidad de conmutación y baja pérdida de energía, ideal para la eficiencia de la batería. O sea que son los más comunes que vamos a tener en la tarjeta de un celular. Diodo TBS, diseñado específicamente para absorber descargas electrostáticas rápidas, comunes al tocar el dispositivo o conectar accesorios. Ahora, ¿qué nos dice acá? ¿Cómo saber si un diodo está fallando? Si un diodo se daña, normalmente entra en corto. El celular puede presentar fallas como no enciende, un diodo de protección en corto puede bloquear toda la energía. No carga, el diodo encargado de la línea de carga VBus podría estar abierto o dañado. Consumo de batería excesivo, si el diodo tiene fugas, deja pasar corriente cuando no debería, agotando la batería incluso con el teléfono apagado. Esto es un claro ejemplo como cuando el cliente nos dice, dejé el teléfono en 100 a las 10 de la noche, me desperté a las 5 de la mañana, dormí pocas horas y el teléfono estaba en 5. ¿Cómo se consumió la energía sola? Ahí ya tienen la respuesta. Puede ser un diodo el que nos esté dando esa molestia. Entonces, hasta este punto, muchachos, pueden ir entendiendo que todo lo que compone una tarjeta de celular es súper importante y fundamental, desde un simple condensador, capacitor, un resistor, un IC, un diodo, es tan importante para que todo funcione. Sin uno no puede estar el otro. Ahora, ¿qué nos dice acá? Acá tenemos las diferencias. Diodo Schottky, así lo van a encontrar y sé que lo han visto en varias tarjetas. Diodo Zener, sé que lo han visto en varias tarjetas y mayormente de Apple, que son las que lo traen, que son esos componentes chiquiticos que son como un vidrio, que en algunos casos coloquialmente le dicen cristales. Ahí está, se los presento, se llama diodo Zener. Este diodo que ustedes ven acá, este que les estoy marcando el Schottky, es mayormente en este tipo de tarjetas que lo van a encontrar, aunque pueden tener de ambos, ¿listo? Incluso si yo busco acá visualmente, aquí ya veo una línea completa de diodo Schottky, ¿sí? Vamos a tratar de buscar visualmente un Zener, si lo logro ver. Por acá no lo logro ver, no veo uno. En esta, vamos a ver si logro verlo por acá. Ya encontré uno en esta tarjeta. Encontré dos en esta tarjeta. Ahorita los vemos en la cámara digital. Ahora, los diodos TBS. Yo sé que han visto esos diodos. ¿Se acuerda la imagen que teníamos arriba? Vean esta imagen acá, diodos TBS. Vamos ahora. Vamos acá arriba, la encontré, vamos a ver si la puedo agrandar, listo, vean. Acá está el diodo TBS, el que estábamos viendo ahorita. Acá se los muestro cómo se puede ver en una tarjeta como tal. Digámoslo coloquialmente, viene de 3 contactos, 3 paticas, 2 en un lateral y una en el otro lado. Así ustedes pueden identificar en una tarjeta los tipos de diodos. Ya saben que los que son muy diminutos, brillosos, son los Zener, o los Schottky son los que se le ven en los laterales, como estos que ya vamos a ver, como estos que tenemos acá, diodo Zener, así. Yo sé que estoy seguro que lo han visto en tarjetas de Apple, porque normalmente los Apple trabajan con este tipo de diodos. Este tipo de diodos ustedes los pueden encontrar en tarjetas de Android, y los pueden visualizar y los pueden encontrar. Ya ahorita los vamos a buscar porque acá ya visualmente los puedo ver, entonces no son tan difíciles de encontrar. Igualmente ya vamos a buscar todos estos componentes o todos estos, toda esta guía la vamos a ver acá ya más de cerca, ¿listo? Entonces, ¿qué nos dice más la guía? Ya la guía nos mostró los diferentes circuitos, diferentes componentes, cuál es la importancia, para qué sirven. Ahora, ¿qué nos dice? Nos dice que también tenemos bobinas. ¿Qué son las bobinas? Las bobinas, también llamadas inductores, son componentes hechos de un hilo de cobre enrollado que al recibir corriente generan un campo magnético. En un celular su función principal es gestionar y filtrar la energía para que cada pieza reciba el voltaje exacto que necesita. A diferencia de los diodos que dirigen la corriente o los capacitores que la almacenan, las bobinas se oponen a los cambios bruscos de corriente, actuando como un amortiguador eléctrico. Qué importante es una bobina en un celular. Sus funciones principales en la placa: conversión de voltaje, buck-bus. Son las piezas claves junto a los circuitos integrados de poder, PMIC. Por eso siempre alrededor de cualquier circuito integrado grande ustedes van a ver bobinas. El buck baja el voltaje de la batería aproximadamente 3.8 voltios a niveles bajísimos como 1.1 para alimentar el procesador sin quemarlo. El box eleva el voltaje para funciones que requieren mucha fuerza, como retroiluminar la pantalla, backlight o activar el flash de la cámara. Entonces agarran y le envían el voltaje como un amortiguador, dependiendo de los picos que necesiten las líneas que se estén activando o las funciones que se estén activando en el celular. Ahora,
Nos dicen que tienen un filtro de ruido, limpian la señal eléctrica para que no haya interferencia en el audio o en la recepción de señal, internet inalámbrica, 4G o 5G. En algunos casos ha pasado que están hablando en una llamada y se escucha un eco, un pitido, un ruido, algo malo, es porque alguna bobina está dañada. Ha pasado en algunos casos que tenemos también interferencia en la conexión a internet, esa falla de internet y no son partes coaxiales ni amplificadores, puede ser una bobina. Carga inalámbrica. La bobina más grande del teléfono está pegada a la tapa trasera. Mediante inducción magnética recibe energía de la base de carga sin necesidad de cables. Esto normalmente en los equipos que traen carga inalámbrica. Listo, por eso muchas veces sucede que a veces cuando estamos probando un celular y le estamos probando la carga y no carga y falla la carga y no sale una temperatura, es porque no hemos conectado la carga inalámbrica. Siempre en dispositivos que traigan carga inalámbrica y vayamos a revisar, a reparar y vayamos a probar, hay que probarlos con la carga inalámbrica porque si no nos va a presentar falsa lectura. Fallas comunes relacionadas con las bobinas. Pantalla negra sin luz. Si la bobina del circuito de backlight se quema, la imagen está ahí pero no se ve porque no hay luz de fondo. Equipo no enciende o se calienta. Si una bobina importante entra en corto o se abre, el procesador no recibe energía y el teléfono muere. Interferencia en llamadas. Si la bobina de los filtros de radiofrecuencia fallan, podría perder señal o escuchar estática. Lo que les estaba diciendo. Ahora, ¿cómo las vamos a encontrar? Vean esta imagen. ¿Cómo identificarla físicamente? En la placa base suelen ser pequeños cubos de color gris, oscuro o negro, un poco más altos que otros componentes, a diferencia de los resistores, digamos, o que decimos resistencia es a la capacidad de los resistores, que son planas. Las bobinas tienen más cuerpo y suelen estar rondeando a los chips principales. Por eso les dije, ellos siempre van a estar donde hay varios IC bastante importantes. Acá les tengo estas imágenes para que ustedes puedan identificarlas un poco. Vean, esta es una de color negro, pero miren el tamaño. Esto es un capacitor, esto es una bobina, esto es un resistor. Vean el tamaño, veanlas acá, vean esta bobina, a diferencia de estos capacitores. Esta es la imagen que yo les había mostrado arriba al comienzo, que les dije que les había quitado les había hecho unas líneas, porque vean, un capacitor, una bobina, una bobina, una bobina, una bobina. Siempre son los más grandes y vean, visualmente se pueden notar acá. Visualmente se puede notar ahí fácilmente, o sea, yo la veo, ya sé que es una bobina. Cuando ustedes, después de ver toda esta clase, agarren una tarjeta, visualmente ya van a poder identificar ciertos componentes. Es muy importante eso, por eso me enfoqué en detallárselas bastante bien, lo más que pude, para que ustedes puedan entenderla con más precisión. ¿Qué nos dicen ahora? Antenas coaxiales, importante. ¿Qué será una antena coaxial? ¿Qué es eso? En un celular lo que solemos llamar antenas coaxiales son en realidad cables coaxiales de radiofrecuencia. Su nomenclatura es RF, son esos cables delgados generalmente de color negro, blanco o azul que recorren las baterías del chasis conectando diferentes partes de la placa. Su función principal es transportar señales de alta frecuencia como 4G, 5G, internet inalámbrico, GPS de un punto a otro del teléfono sin que la señal se pierda o sufra interferencia de otros componentes internos. ¿Cómo funciona y por qué son importantes? El diseño coaxial significa que el cable tiene un núcleo conductor central protegido por capas aislantes y un blindaje metálico. Esto permite conexión entre placas. Unen la placa principal donde está el procesador o el módem, que es el de radiofrecuencia, con la placa de carga, subplaca, subboard, donde suele estar la antena física de la parte inferior. Esto que tenemos aquí. Eso es esto que tenemos aquí. Vean, esto, tal cual lo que tenemos aquí. Una antena coaxial conectada a una subboard. Y si lo llevamos más específicamente, sería entonces así. Una antena coaxial conectada, vean acá, conectada a una tarjeta principal y transfiriendo la señal a una subboard. Ahí está. Ese es el ejemplo. ¿Qué más nos dice? Aislamiento de ruido. Evitan que el ruido eléctrico de la batería o la pantalla ensucie la señal de tu llamada o de internet. Porque si nosotros vamos técnicamente, todo el teléfono tiene ruido porque tiene corriente, que no lo escuchamos porque tiene estos tipos de aislantes y los otros componentes que trabajan en aislar ese ruido. Flexibilidad de diseño. Permiten que las antenas receptoras estén en los bordes del teléfono, lejos de tu mano para no bloquear la señal, mientras el chip que procesa todo está en el centro. Esto, o sea, la flexibilidad, vean. Incluso he visto reparaciones de colegas que se le daña la antena coaxial por mala práctica y buscan otra mucho más grande y le hacen un poco de vueltas allí para poder recortarla y llevarla otra vez. Y tiene señal, porque tienen una flexibilidad de diseño. Partes de la conexión coaxial, cable coaxial, el cable flexible que transmite la señal, que es un cable coaxial que transmite la señal. Conector UFL. Los diminutos conectores circulares dorados en los extremos que se encajan a presión en la placa.
lo que hicimos acá. Acá hay uno que ya vamos a ver un poco más de cerca y aquí está el otro. ¿Qué más nos dice esta guía? Fallas comunes relacionadas con estos cables. Si el cable coaxial se suelta o se daña durante una reparación, el teléfono presentará síntomas claros. ¿Cómo? Sin señal o señal muy débil. El teléfono marca sin servicio o solo agarra señal cerca de la torre. Eso es en algunos casos cuando dentro de una casa de 3 pisos y en el primer piso pierde la señal, pero salimos a la calle y allí agarramos señal. Una antena coaxial puede estar fallando. El internet inalámbrico inestable o el Bluetooth se desconectan a pocos metros del router. Tengo aquí el router, me voy a 3 metros y pierdo la señal, una antena coaxial. El GPS impreciso, la ubicación cuando la envían no les da, les falla, tiene errores, muy posiblemente pueda estar aquí la falla. Dato clave, son componentes muy delicados al abrir un teléfono, es común que se desconecten por accidente y es lo que causa que el equipo encienda perfecto pero no tenga señal de red. Lo que les decía, muchos colegas a veces lo que hacen es arrancar a lo brusco y estos cables se desprenden. A veces le soldan directamente el cable a la base, a veces la soldan encima de la que se desconectó, pero lo recomendable es que cambien la antena, o sea, cámbienla. Esto lo consiguen de cualquier celular. Ellas vienen con diferencias en el gruesor. Algunos teléfonos utilizan una más gruesa, otra más delgada, una más larga, otra más corta. Vienen blancas, rojas, azules, negras. Hay teléfonos que traen de a dos y normalmente cuando traen de a dos, una es más gruesa que la otra, una es más larga que la otra. Entonces, ¿qué más nos dice? Acá vemos las diferencias, vean, este es el claro ejemplo que yo les estaba diciendo. Se desprendió la antena porque lo alé con fuerza, no tuve cuidado y lo que hice fue hacer este trabajo que según esto es una reparación y esto no es una reparación, esto es una cochinada. Una reparación no es dañar la base soldándole el cable, una reparación es cambiando la antena. Acá está algo correcto, conectado correctamente. Vean los tipos, una azul, una más pequeña, una más gruesa, una más delgada, pero la conexión es la misma. Acá está la conexión. Y tenemos este tipo de antena coaxial en flex, que normalmente los dispositivos que vienen en 5G la están trayendo. Los Samsung, la mayoría de Samsung que traen 5G, traen una antena coaxial 5G en flexor. Viene siendo, ya les voy a mostrar, viene siendo tal vez más larga, más corta, pero normalmente la traen así. Se conecta a través de conectores FPC, conectores FPC y es un flexor delgado. Hay que tener mucho cuidado porque así como estas nos causan fallas en señal, estas también. Entonces, esta es como la práctica o la teoría de lo que vamos a ver en práctica, ¿listo? Para que lo tengan muy en cuenta. Quería enfocarme mucho en que ustedes detallaran esta guía, explicárselas para que ustedes después la lean, escuchen la clase y puedan entenderla bastante bien. Porque es importante siempre, muchachos, reconocer los componentes que vamos a manipular, saber para qué son, para qué funcionan. Muchos los que hacen es ver un video en YouTube, cambiar una bobina y se les arregló, pero no supieron que arreglaron, ni idea. No sé qué componente cambié. Muchos llegan hasta el revaling de un circuito y de ahí no pasan porque ven eso imposible. O sea, el que hace un revaling es porque es el pro de los pro y no es así, muchachos. Ustedes van a ir aprendiendo. Como yo les dije, a mí me gusta que ustedes aprendan bien y este centro de soporte se encarga en que ustedes refuercen desde cero o aprendan desde cero y es lo que hemos estado haciendo. Ya ustedes reconocen componentes, saben cómo son, para qué son, qué fallas pueden estar dándonos en un teléfono para poder ya tener un diagnóstico un poco más rápido, más preciso. Ya saben en las clases anteriores cómo cambiar FPCs, cómo cambiar puestos de carga, temperaturas, ya ustedes están aprendiendo. Ahora a nivel que vayamos avanzando, vamos a llegar también al punto donde se hace un revaling para que ustedes puedan aprender también cómo se hace un revaling. Pero para eso ustedes, antes de hacer un revaling, tienen que saber cómo se quita un blindaje. ¿Sí? Hay muchos que usan un Dremel, un drill, que pues la verdad me parece muy práctico, me gusta bastante usar el drill. Hay otros que utilizan temperatura, bajan el blindaje. Hay muchas técnicas, pero para hacer un revaling, primero ya deben de saber cómo se baja un blindaje. Entonces vamos a ir escalonadamente para que ustedes vayan aprendiendo de la manera correcta. Ahora, ya vimos toda la teoría, ahora vámonos a la práctica. Vamos a verlos o a identificarlos en la tarjeta. Ahora vamos a ver en la práctica lo que estábamos viendo hace un momento. Lo vamos a detallar acá, o sea, más visual, ¿listo? Vamos a reconocerlas visualmente. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a enfocarnos en esta tarjeta. Vamos a colocarla acá en la base. Permítanme un momento acá. Yo les coloco en el holder para que ustedes puedan ver. Vamos a ponerla así. Ok, perfecto. Listo. Vean, así encajamos la tarjeta. ¿Listo? Completan acá en la base. Y ahora vamos a darle un poco de visual más de cerca. Les voy a cambiar acá la imagen. Lo que vamos a hacer es que vamos a acercar, vamos a colocar ahí, yo creo, bueno, vamos a darle un poco más de zoom. Yo creería que ahí podemos identificar, sí, pero vamos a darle más zoom, porque queremos ver los componentes que acabamos de ver en el texto, vean, muy bien. Entonces, en esta tarjeta
¿qué vemos? Yo acá en esta tarjeta puedo identificar que esto es un capacitor. Primero lo puedo identificar por el color. Vamos a darle un poco más de luminosidad. Lo puedo identificar por el color. Es un capacitor. Acá tengo un resistor. Y acá tengo un diodo Zener. ¿Vieron? Visualmente ya los identifico. Vamos a tratar de acercar más, mucho más, para que ustedes puedan verlos más de cerca. Vean. Entonces acá tengo capacitor, tengo capacitor, tengo un resistor, tengo un diodo Zener. Listo, tengo un resistor, acá tengo un resistor, vamos a ver, bueno, vean esto. Tenemos otro diodo Zener acá, véanlo. Vamos a seguir buscando en la tarjeta, ¿qué más vemos? Ya sabemos que esto es un FPC, ya sabemos que esto es un capacitor, sabemos que es un resistor. Acá seguimos viendo, vamos a seguir buscando, ¿qué más encontramos? Vean, ya ustedes pueden identificarlo. Pueden identificar, vamos a colocar otra tarjeta, vamos a colocar ahora esta. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Vean cómo se pueden identificar fácil. Tenemos la señora bobina, capacitor, diodo Zener, resistor. Ahí están, muchachos, fácil y rápido. Ustedes los pueden identificar en la tarjeta. Ya saben, la bobina es lo más grande que está en la placa. El diodo Zener, ¿cómo viene? Vamos a ver si encontramos. Vean, TBS. Véanlo. Viene con dos pines o dos conexiones, dos paticas laterales, una de este lado, véanlo. Un TBS también trae. Vean, tiene otro Zener acá. Capacitores. Resistores. Acá tenemos un IC, un circuito integrado, es un IC. Por el tamaño, por el color, bueno, vamos a compararlo con este, vean, aquí hay otro, vean la nomenclatura de este. Este sería el códec de sonido. Acá hay uno, aquí hay otro, vean este, un PMIC. Aquí tenemos un PMIC, véanlo acá, miren cómo viene. Acá está bobina, aunque estén así negritas, protegidas, son bobinas como estas. Cuando vean la guía, ahí les van a decir que vienen con una capa protectora. Si lo recuerdan, ahí lo vimos. A ver, ¿qué más vemos? Esto puede ser un circuito de carga. Este de acá es otro circuito, un circuito de carga. Acá tenemos otro IC. Ahora vamos a visualizar lo que es el CPU y la memoria RAM. Le vamos a dar más altura. Ustedes la pueden ver. Vamos a darle acá. Ahí. Vean, es más grande el CPU que la memoria RAM. Miren, la memoria RAM tiene unas dimensiones más pequeñas. Vean, que el CPU. Qualcomm es este CPU. Acá tenemos la memoria. Véanla. Siempre va una de la otra. Siempre van al lado. Siempre están al lado. Siempre. Si volteamos la tarjeta de esta manera, nos vamos acá. Este es el de radiofrecuencia. Recuerden que siempre trae una marcación. Vean, este es el de radiofrecuencia. Ahí se ven todas las marcas que traen. Siempre las traen así. El punto de guía, que es el punto de guía. Entonces, acá tenemos radiofrecuencia, tenemos más componentes. Acá los vemos, los podemos identificar. Tenemos resistores, tenemos acá condensadores. Vean la bobina negra. Puede venir café, puede venir negra, el colorcito. Ahora, ¿se acuerdan de las coaxiales? Vean la antena coaxial. Esto es un conector de antena coaxial, vean. Así tal cual, es un conector de antena coaxial. ¿Para qué nos sirve? ¿O cómo es la función? ¿O qué se hace ahí? Vamos a poner acá, tal vez así. Esta es la antena coaxial, véanla. Mírenla. Lo que hacemos es conectar allí esas dos partes y la conectamos. Listo, vean. Ahí nos queda conectada la antena. Miren. Yo puedo mover el cable y ella va a girar, ella va a rotar. Y lo tengo conectado también aquí a la subwoofer, vean. El ejemplo de que si se nos dañara esta conexión desde el cable, se desprende de acá o se suelta, sale internamente el cable,
No soldar a la base como tal el cable, eso es un error. No soldar el cable a esta base superior para poderla conectar. No, busquemos una antena coaxial y la reemplazamos. Es el deber ser para que nos quede mejor, nos quede un trabajo bien hecho. Ella se desconecta así y así tenemos la antena coaxial. Tenemos muchas más componentes en una tarjeta. Por ejemplo, tenemos un micrófono que es como este que está acá. Listo, lo vemos en otra clase. Tenemos lo que nos decía también la guía. Vamos a buscarlo acá en la tarjeta, si lo tengo aquí. En esta, acá. Les muestro. También tenemos esto. El sensor de proximidad. Este que está acá. Este es el que le envía la señal a la parte de los fotodiodos, lo que vimos, para poder detectar más luminosidad, menos luz y poder hacer la función de su sensor de proximidad. Acá vamos a quitar, vean, acá tenemos lo que es el CPU y la memoria. Miren cómo los podemos identificar. Ven cómo las líneas internas, todas estas, ellos trabajan en conjunto. Desde el CPU viajan packs o viajan pistas hacia la memoria RAM o a la memoria como tal. Funcionan entre sí ellas mismas. Si hacemos revalin a un CPU, normalmente hay que hacerle revalin a la memoria. Esto es para que ustedes puedan identificar, muchachos, visualmente en una tarjeta los componentes, tener un poco más de claridad de qué son, para qué son, qué estamos manipulando. Vean, acá yo veo un conector de una antena coaxial, veo capacitores, veo resistores, veo diodos Zener, acá veo capacitores, aquí veo resistores, veo un FPC. A ver, ¿qué más seguimos viendo? Vean una bobina. ¿Qué más seguimos viendo? FPCs, blindajes que los vamos a ver en otra clase. Vean, acá vemos componentes, capacitores, resistores, bobinas. Ya los vamos reconociendo visualmente. Aquí tenemos un IC, un circuito, habría que validar para qué es, puede ser de voltaje. Antes de llegar a la memoria o antes de llegar al CPU puede estar aquí un circuito de carga, un circuito de voltaje. Ahí habría que validar para qué es, pero lo identificamos, es un circuito. No vamos a decirle a esto que está acá pequeño que es un circuito, sabemos por el color que es. Entonces es muy importante siempre, muchachos, que ustedes aprendan a identificar. Ya luego vamos a ver una clase de esquemáticos detallada, de un software de esquemáticos, donde ustedes van a poder entender que estos puntos dorados no solo son para pasar el tornillo. Ellos tienen conductividad, el tornillo se encarga de realizar alguna función. Estos puntos que están acá es del DV-Bus, vean, acá lo tenemos. Vamos a ver acá NTC, vamos a ver acá, ¿qué otros vemos? Estos son puntos test point, puntos de contacto. Acá tenemos DP, DM. Acá tenemos otro, y entendiendo ya lo que es un software esquemático, vamos a saber para qué son. Muchas veces son para medir directamente en ellos. Para no medir directamente en los componentes como tal, medimos en ellos. Acá siempre debe ir un tornillo específico, por eso es importante. Todos los teléfonos traen sus tornillería. A veces agarramos de un teléfono, le ponemos porque según pensamos que los tornillos solo funcionan como presión para ajustar, y muchos no hacen esa función. Muchos tienen que ser un tornillo especial para que pueda hacer contacto acá y pueda hacer la función correcta para la que está diseñado. Entonces, muchachos, esta clase mayormente fue para que ustedes aprendan a identificar componentes en una tarjeta. Estoy seguro que después de ver la clase, ustedes se van a ir y van a buscar sus tarjetas y ya van a identificar los componentes. Estoy seguro. Espero que comenten en el grupo, que les diga cómo les fue, entendieron, si tienen alguna sugerencia. Recuerden que todo esto está hecho para que ustedes tengan más claridad sobre las cosas. Estoy muy seguro que si ustedes ya logran visualizar acá, saben que están manipulando y no quedan nulos. Saben que aquí hay diodos, vean Zener, aquí hay resistores, condensadores por el color, más pequeños. Vean, pero no hay ni una sola bobina. ¿Por qué? Porque ya saben que las bobinas son extremadamente grandes. Ya saben que esto es un sensor de proximidad. Saben que esto es un conector de antena coaxial. Vamos a voltear esta tarjeta a ver qué encontramos acá. Vean, yo estoy seguro que ustedes ya pueden identificar estos componentes. Y hay muchos más que hay que ver, hay muchos más, por ejemplo estos, que hace esto en una tarjeta, sí, pueden ser una especie de antenas, pueden ser unas especies de conectores de antenas. A ver por acá qué más encontramos, tenemos FPCs, pero la mayoría ustedes ya lo van a poder identificar. Esto es un lector de SIM-card. Aquí ustedes ya pueden identificar, si les dicen midan el resistor que está en el lector de SIM-card, ustedes saben que es un resistor y no van a medir esto como si fuera un resistor. Es importante entenderlo. Acá saben que hay un circuito, habría que validar para qué es este circuito, qué alimenta, qué hace, ya luego entendiendo lo que es un software de planos esquemáticos. Entonces, esto la verdad es importante, muchachos. Vean, aquí vamos a colocar una subboard, un momento para que ustedes puedan ver en la subboard también los componentes que tenemos, FPC, resistores, la base de la antena, tenemos el jack de audífonos, tenemos capacitores, volvemos a ver
resistores. Vean, ustedes van a entender y van a conocer ya como tal lo que están manipulando, que es sumamente importante. Antes de uno saber reparar, siempre es importante entender lo que estamos manipulando. Vean, solo con verlas ya ustedes identifican. ¿Qué hay debajo de esto? El micrófono, porque viene con su blindaje protector. ¿Esto qué es? Un FPC. Ya ustedes pueden identificar cualquier tarjeta, muchachos. Cualquier tarjeta que ustedes vayan a manipular, que ustedes vayan a trabajar, pueden entender. Yo les aconsejo un montón que estudien mucho la guía práctica que se les va a compartir, la tengan a la mano, hagan el repaso de la guía con la práctica y puedan empezar a comprender todo lo que compone una tarjeta de celular. Vean. Entonces, muchachos, mayormente esta fue la clase de hoy, enfocarnos en que ustedes reconozcan componentes en una tarjeta de un celular, sepan cuáles son sus fallas más comunes, cuál es su función, para qué sirven, qué nos ayudan, qué protegen, qué hacen, y asimismo poderlas identificar, así como lo están haciendo ustedes en esa imagen, que ustedes ya solamente con ver la imagen sepan qué es lo que hay ahí. Espero que comenten en el grupo qué les pareció la clase, que la vean, ¿sí? Que nos compartan sugerencias. Recuerden que este centro de soporte es enfocado para que ustedes aprendan y refuercen desde el 0 hasta el nivel avanzado donde estén. Vamos a estar subiendo más clases y más clases, pero de manera escalonada. No nos vamos a lanzar un revaling cuando ustedes todavía no saben cómo se puede bajar o trabajar un blindaje adecuadamente. No nos vamos a lanzar una de revaling cuando ustedes todavía no reconocen que es un circuito. Ya ustedes van a empezar a ir mejorando todo lo que es la teoría, todo lo que es el lenguaje técnico, ¿sí? En las palabras técnicas de todos los componentes y asimismo cómo los vamos a manipular. Ya en una siguiente clase vamos a ver qué temperaturas, qué herramientas y qué técnicas usamos para poder cambiar todos los componentes que vimos hoy. Los espero en la clase, muchachos, y nos vemos hasta la próxima clase.